Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Nadie en Devero sabía exactamente cuándo cambió la vida de la ciudad, solo que un día el nombre de una chica, Alison Brad, empezó a sonar en todas partes. Era la clase de notoriedad que crece como rumor, un talento joven que pasa de los pasillos polvorientos del instituto a las luces frías de los platós, de la rutina de una provincia tranquila al ruido sordo de la atención nacional. Pero detrás de cada ascenso, de cada rostro que se convierte en símbolo, hay historias ocultas, pulsos subterráneos que nadie advierte hasta que es demasiado tarde. No se trataba solo de la vida de una actriz prometedora, en las sombras de su éxito, otro destino se formaba en silencio, invisible para el público y casi irreconocible incluso para quienes la amaban. A veces, el brillo que guía a una ciudad se convierte en el faro de su desgracia. Y cuando la tragedia finalmente golpea, todos miran hacia atrás preguntándose en qué momento exacto lo evidente se volvió invisible. Alison Brad nació en el corazón de Devero, una ciudad de Montana donde las historias se transmiten de generación en generación, pero pocas logran escapar de los límites impuestos por el invierno y la monotonía. Desde pequeña, destacó por una presencia silenciosa, era de esas adolescentes que parecían comprender el mundo con una madurez impropia para su edad, reservada pero intensa, con una mirada que invitaba a confiar y al mismo tiempo a guardar distancia. Su ascenso comenzó de manera inesperada. Un casting local para un papel secundario en una serie juvenil se transformó en su primera oportunidad profesional. Los productores, acostumbrados a caras olvidables, se detuvieron en su sonrisa tímida y en esa luz tenue, casi melancólica, que parecía envolverla. El éxito fue inmediato. La serie El otro lado se grababa a pocas horas de su casa, pero pronto las grabaciones la obligaron a ausentarse del instituto y a mudarse a Helena. La noticia se esparció por Devero como si fuera el triunfo de todos. La comunidad la adoptó como un símbolo propio. Alison no solo representaba el talento local, sino también la posibilidad de un futuro distinto para quienes crecían entre los mismos paisajes helados. Con cada episodio emitido, la figura de Alison crecía. Los periódicos locales publicaban sus logros, los vecinos recortaban artículos y pegaban sus fotos en tablones comunitarios. La normalidad del pueblo se fue transformando en una suerte de expectativa compartida. La vida de Alison era tema de conversación en los supermercados, en las filas del banco, en los cafés de carretera. Incluso quienes nunca la habían visto en persona hablaban de ella con una familiaridad casi paternal. Pese a la exposición, Alison intentaba mantener una rutina anónima. Al volver a Devero durante los descansos, se refugiaba en la casa familiar, caminaba por las mismas calles y saludaba a los mismos vecinos, pero ya no era posible pasar desapercibida. La fama, aunque bienvenida, comenzó a abrir grietas invisibles en su privacidad. Los periodistas empezaron a merodear, las invitaciones a eventos se multiplicaron y su nombre aparecía cada vez más en titulares que no siempre correspondían a la realidad. En cada aparición pública, Alison sentía el peso de las expectativas ajenas y la presión sorda del escrutinio constante. Los primeros autógrafos, los encuentros con fanáticos, las fotografías en revistas, todo formaba parte de una maquinaria que avanzaba sin descanso. Pero había algo más, algo sutil que se filtraba en la vida cotidiana de la joven actriz. Entre la admiración colectiva y la celebración local, se escondía una inquietud tenue, una sensación de que el éxito tenía un precio que todavía nadie alcanzaba a nombrar. Así, mientras Devero celebraba el ascenso de su nueva estrella, las primeras sombras ya se extendían, discretas, en los márgenes de la historia.
En la misma época en que el nombre de Alison Bragg comenzaba a resonar más allá de las fronteras de Devero, otra vida, marcada por el silencio y la incomodidad, seguía un curso muy distinto. Arvin Kessler creció lejos del bullicio, en los márgenes de la ciudad, entre campos que en invierno parecían no tener fin y una casa de acogida donde el afecto era escaso y la rutina predecible. Sus días transcurrían entre tareas escolares, visitas intermitentes de trabajadores sociales y una soledad densa, casi mineral, que se colaba en todos los rincones de su existencia. Durante años, Arvin fue invisible para casi todos. Tenía una presencia casi etérea en los pasillos del instituto, nadie podía recordar con certeza su voz, y los profesores solían confundirlo con otros chicos de cabello oscuro y expresión distraída. El sistema de acogida no fue un refugio sino una sucesión de habitaciones impersonales, comidas apuradas y tardes interminables frente al televisor. Fue precisamente en una de esas tardes, cuando el invierno mantenía la ciudad bajo un manto de luz gris, que Arvin vio por primera vez a Alison en la pantalla. Lo que para la mayoría era solo un rostro nuevo en la televisión local, para él fue algo distinto, una presencia luminosa, casi inquietante, que rompió por un instante la monotonía de su mundo. A partir de ese momento, la rutina de Arvin comenzó a girar en torno a la imagen de Alison. Recortaba artículos de periódico, grababa episodios de la serie y pegaba fotografías en las paredes de su cuarto, creando un pequeño santuario privado donde la joven actriz ocupaba un lugar central. No se trataba de una admiración convencional ni de un simple pasatiempo, era una obsesión muda, construida a base de soledad y necesidad de pertenencia. A medida que la fama de Alison crecía, el aislamiento de Arvin se hacía más profundo. Él no compartía su admiración con nadie, no comentaba los episodios con compañeros ni buscaba amigos con intereses similares. Todo sucedía en silencio, en un universo interior donde la distancia entre la fantasía y la realidad comenzaba a diluirse. Con el tiempo, Arvin desarrolló una relación imaginaria con Alison, tejida a base de monólogos internos y proyecciones, una especie de diálogo silencioso en el que ella parecía responderle desde la pantalla. Era una conexión unilateral, alimentada por la idea de que, si algún día llegaban a encontrarse, ella lo reconocería de inmediato. En el trasfondo de esa ilusión, los detalles más anodinos de la vida de Alison, sus rutinas, sus gestos en entrevistas, las anécdotas que los medios recogían sobre su infancia, se volvían para Arvin señales personales, pequeños códigos secretos que solo él sabía descifrar. Para los investigadores, la historia de Arvin sería, años más tarde, un rompecabezas de señales pasadas por alto, informes de asistencia escolar irregulares, visitas a psicólogos del condado, una tendencia a la reclusión que nunca llegó a traducirse en violencia, pero que, en retrospectiva, advertía de un malestar profundo. El entorno de Arvin no supo detectar las grietas y nadie advirtió el cambio sutil que empezó a gestarse en él cuando la figura de Alison se convirtió en el eje de su mundo. Mientras la luz de los focos seguía a Alison en su ascenso, la sombra de Arvin, silenciosa pero persistente, comenzaba a crecer a la par. Como sucede en muchas historias donde el destino de dos personas se cruza de forma tan desigual, los primeros indicios pasaron desapercibidos, ocultos por la normalidad aparente de los días. Sin embargo, las señales estaban ahí, esperando el momento en que el curso de los acontecimientos las hiciera inevitables. A medida que el tiempo avanzaba, la distancia entre Alison y Arvin parecía aumentar de manera irremediable. Alison, aún joven y con la mirada limpia de quien solo ha probado el éxito, daba un salto profesional al mudarse a Helena. Allí, la capital, su vida empezó a adquirir una dimensión distinta, más rápida y llena de promesas. Rodajes que se extendían hasta la madrugada, entrevistas con medios nacionales, encuentros con productores y colegas que apenas podía conocer antes de despedirse.
A pesar de los nuevos ritmos y rostros, la actriz conservaba una delicadeza instintiva, respondía con educación a las cartas de los seguidores, mantenía la costumbre de escribir agradecimientos, y de vez en cuando se permitía recordar de Vero, como si aquel lugar pudiese seguir protegiéndola. El cambio de escenario no pasó desapercibido para Arvin. Desde su cuarto en los límites de la ciudad, vigilaba los movimientos de Allison con la atención obsesiva de quien no se permite perder un solo detalle. Cuando la noticia del traslado a Elena llegó a los periódicos locales, Arvin comenzó a enviarle cartas. Las primeras estaban cargadas de admiración sincera, casi infantil. Eran textos prolijos, con frases cuidadosamente redactadas y una caligrafía titubeante, llenas de preguntas sobre la vida de Allison y elogios a su talento. Con el paso de las semanas, el tono fue cambiando, a la admiración se sumaron exigencias de respuesta, comentarios sobre decisiones personales de la actriz, interpretaciones de sus gestos y palabras recogidas en revistas. Aquellas cartas, conservadas años después en el expediente policial, revelaban una lenta deriva hacia la obsesión. Mientras tanto, la vida de Allison avanzaba. La joven firmaba un contrato con una agencia más grande, participaba en campañas publicitarias y emprendía viajes que la alejaban aún más de su origen. Se rodeaba de personas nuevas, entre ellas un joven fotógrafo, Noah McPherson, cuya presencia se volvió cada vez más cercana. Pero ni los cambios de ciudad ni la creciente exposición lograban alterar la esencia reservada de Allison. Mantenía una rutina discreta, acudía a sus compromisos con puntualidad y se esforzaba por no dejarse arrastrar por los excesos del ambiente. Esa combinación de cercanía y distancia, el hecho de seguir siendo accesible y a la vez inalcanzable, fue lo que terminó de fijar la imagen de Allison en la mente de Arvin. Para él, cada noticia sobre la actriz se convertía en una señal personal. Un gesto durante una entrevista, una prenda elegida en una sesión de fotos, una frase suelta en una columna de Sociedad, todo era reinterpretado, recodificado en un lenguaje íntimo que solo él entendía. Así, la línea entre realidad y fantasía empezó a desdibujarse. Arvin pasaba horas reconstruyendo itinerarios de Allison a partir de fragmentos publicados, elaborando teorías sobre su vida privada, llenando cuadernos con planes y mapas que solo tenían sentido para él. Los límites entre su mundo interior y los hechos concretos se hicieron difusos. La actriz, en su mente, ya no era una persona real, sino el personaje principal de una historia que él mismo construía y de la que se sentía, en secreto, protagonista. Cuando los investigadores examinaron estos detalles más tarde, advirtieron una pauta conocida en muchos casos similares, una mezcla de aislamiento, una inteligencia inquieta y una vulnerabilidad emocional que, en la persona equivocada, podía convertirse en el terreno fértil para una fijación peligrosa. Sin embargo, en ese momento, para Allison todo parecía seguir bajo control. Disfrutaba de nuevas oportunidades, de un amor naciente, de una carrera en ascenso. Pero fuera de su círculo más cercano, en los márgenes menos visibles de su nueva vida, la obsesión de Arvin avanzaba sin descanso, alimentada por cada pequeña chispa que provenía del mundo público de la actriz. Así, las fronteras que separaban la realidad de la ficción se volvieron frágiles, preparándose para ser traspasadas cuando menos se esperara. A medida que Allison alcanzaba nuevos peldaños en su carrera, la correspondencia que recibía en la agencia y en la vivienda alquilada en Elena se multiplicaba de manera vertiginosa. Lo que al principio eran cartas de admiradores y muestras de afecto de vecinos y antiguos compañeros, poco a poco se transformó en un flujo constante de mensajes, algunos de tono efusivo, otros extrañamente personales. Entre las decenas de sobres que llegaban semanalmente, comenzaron a destacar aquellos firmados con las iniciales AK. El contenido, al principio, resultaba inofensivo, aunque peculiar en su insistencia.
largas páginas en las que se alternaban recuerdos imaginarios, reflexiones sobre episodios recientes de la serie, y preguntas directas acerca de la vida íntima de la actriz. Con el paso de los meses, los envíos tomaron un cariz más inquietante. A las cartas se sumaron postales antiguas, pequeños objetos cuidadosamente envueltos y, finalmente, regalos depositados directamente en la puerta del edificio, un oso de peluche con la ropa cosida a mano, un libro subrayado en los pasajes más sombríos, una fotografía de Allison tomada en un lugar al que ella no recordaba haber posado. Los detalles de esos presentes evidenciaban un conocimiento meticuloso de su rutina y de los lugares que frecuentaba, algo que pasó inadvertido para su entorno inmediato, pero que, con el tiempo, cobraría un sentido inquietante en los expedientes policiales. El personal de la agencia, acostumbrado a manejar el entusiasmo de los fanáticos, recomendó a Allison que no respondiera a los mensajes más extraños. Sin embargo, la actriz, acostumbrada a tratar con cortesía incluso a quienes traspasaban la línea de lo razonable, decidió escribir algunas líneas de agradecimiento en un par de ocasiones. Para Arvin, estas respuestas breves significaron mucho más de lo que Allison hubiera imaginado. Cada palabra fue interpretada como una confirmación de un lazo especial, un indicio de que ella lo reconocía y compartía una intimidad secreta. En las semanas siguientes, los envíos se hicieron más frecuentes. Los objetos adquirieron un aire ritual, flores secas de un parque local, entradas a espectáculos a los que ella nunca asistió, pequeños dibujos anónimos. Allison comenzó a notar la presión sorda de la atención no deseada. En ocasiones, le pareció ver figuras conocidas entre las sombras al salir del seto. Detectó la sensación de ser observada mientras compraba café. No mencionó estos detalles a su familia ni a su círculo de trabajo, tal vez por no preocuparlos, tal vez porque aún no era capaz de articular el malestar que se iba instalando poco a poco en su día a día. Con la perspectiva del tiempo, los investigadores reconstruirían ese periodo como el principio del acoso. Los registros mostrarían la acumulación de correspondencia, los informes del portero que describía la llegada repetida de paquetes sin remitente, y los primeros testimonios de vecinos que recordaban ver a un joven merodeando por la entrada del edificio. El clima de inquietud se mezclaba con la euforia del éxito y la rutina profesional, como si la vida pública y la privada se hubieran soldado en una sola realidad vulnerable. La pared de cartas y los regalos en la puerta marcaron un punto de inflexión, aunque, en ese momento, Allison y quienes la rodeaban solo veían el fenómeno como uno de los muchos riesgos difusos del éxito. Nadie imaginaba hasta qué punto esa sucesión de detalles aparentemente inofensivos sería clave para entender, después, la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. La rutina de Allison, construida sobre la disciplina y la cortesía, comenzó a fracturarse bajo el peso de una presión invisible. Las grabaciones seguían su curso, los compromisos públicos se multiplicaban y la imagen de perfección que proyectaba ante las cámaras contrastaba de manera brutal con las grietas que aparecían en su vida privada. En los pasillos de los estudios de Elena, la joven actriz mantenía la sonrisa impecable y el gesto afable, pero en la intimidad de los camerinos, los silencios se volvían más densos. Había noches en que el insomnio la mantenía en vela, repasando mentalmente los rostros desconocidos que encontraba al salir del plató o las notas anónimas que encontraba entre sus cosas. Arvin, mientras tanto, interpretaba cada uno de los movimientos de Allison como una señal dirigida exclusivamente a él. Viajó hasta Elena, movido por una lógica propia, convencido de que el encuentro cara a cara sería inevitable. Pasó días merodeando por los alrededores de los estudios, observando discretamente el trasiego de técnicos y actores. Finalmente, una tarde, consiguió cruzar el umbral del edificio haciéndose pasar por un visitante despistado.
Nadie le prestó demasiada atención, era un rostro más entre decenas, un joven silencioso con los hombros caídos y las manos en los bolsillos. Para Allison, aquel encuentro no significó nada en el momento. Lo recordó después como una presencia fugaz, un rostro que se desvaneció en la multitud antes de que pudiera analizar sus propios sentimientos de inquietud. No lo relacionó con las cartas, ni con los regalos extraños que continuaban apareciendo en la puerta de su casa. En su mundo, las amenazas y los peligros eran todavía una abstracción, algo que le sucedía a otros, nunca a ella. Prefirió pensar que era una consecuencia menor de la fama, una incomodidad pasajera que no alteraría el curso de su carrera. Pero para Arvin, la brevedad del encuentro no fue un obstáculo. Al contrario, aquel cruce efímero lo sumió en una mezcla de desilusión y desafío. Su determinación se volvió más férrea, su necesidad de ser notado más urgente. La distancia entre la ficción que alimentaba y la realidad comenzaba a desvanecerse. En sus notas y diarios, que más tarde revisarían los investigadores, las referencias a Allison adquirían un tono cada vez más personal y posesivo. Durante esas semanas, Allison se apoyó en la rutina para contener el malestar que crecía en su interior. Se refugiaba en el trabajo, en la relación con Noah, en el afecto de su familia. Sin embargo, las señales de alarma se acumulaban discretamente, llamadas a horas extrañas, sombras entre la multitud, la sensación persistente de que alguien la seguía incluso en los trayectos más cotidianos. Nadie a su alrededor logró articular el peligro inminente. El entorno profesional, acostumbrado a proteger la imagen de la actriz, no supo interpretar los indicios dispersos que, en conjunto, conformaban un patrón inquietante. La vulnerabilidad de Allison no estaba en la exposición mediática ni en la exigencia del trabajo, sino en la incapacidad de anticipar que la admiración puede transformarse en amenaza. La línea entre la admiración obsesiva y el peligro real era tan delgada que, cuando finalmente se rompió, nadie pudo decir con certeza cuándo y cómo había sucedido. El año en que Allison consiguió su papel más ambicioso fue también el año en que la frontera entre su vida pública y la privada terminó de desdibujarse. El rodaje de Noche de Verano, una producción audaz para el horario estelar, la obligó a mostrar una faceta diferente ante las cámaras. Las escenas exigían una vulnerabilidad que no era solo interpretativa, sino también emocional. Por primera vez, la joven actriz asumió el riesgo de adentrarse en territorios menos seguros, de encarnar una madurez que para muchos resultó inesperada. La prensa, fascinada por su transformación, dedicó portadas y análisis a la nueva Allison, mientras los espectadores se dividían entre la admiración y la sorpresa. La reacción en el entorno inmediato de Allison fue ambivalente. Los productores y agentes celebraron su valentía y entrega, la familia y algunos amigos manifestaron inquietud, preocupados por la exposición y las posibles consecuencias para su imagen. Para Allison, sin embargo, el reto representó una liberación, por fin se desprendía del encasillamiento de sus primeros trabajos, probando que era capaz de desafiar tanto al público como a sí misma. Pero esa misma decisión, valiente y lógica desde la óptica de su desarrollo profesional, tuvo un efecto inesperado en quienes observaban desde la distancia. Arvin, que hasta entonces había seguido cada paso de la actriz con la devoción de un admirador silencioso, recibió las noticias sobre el nuevo papel como una traición personal. Las cartas que envió en aquellos meses cambiaron de tono, la admiración dio paso a la desaprobación, los elogios se transformaron en juicios y advertencias. Las palabras se volvieron más duras, plagadas de referencias a la pureza perdida y a un ideal que Allison, en su percepción distorsionada, había abandonado. En los objetos que seguía dejando en la puerta del edificio, los investigadores detectarían después señales inequívocas de una creciente hostilidad, fragmentos de textos religiosos,
recortes de noticias sobre escándalos y amenazas veladas que, en su momento, parecieron simples excentricidades de un fanático más. En paralelo, la estabilidad sentimental de Allison empezó a tambalearse. El éxito y las exigencias del trabajo, sumados a la presión mediática y a la sensación persistente de ser observada, afectaron su relación con Noah. Las discusiones se hicieron más frecuentes, el cansancio pesaba en las conversaciones y los reencuentros eran cada vez más breves. Por primera vez en mucho tiempo, Allison se sintió sola, vulnerable en un entorno donde la fortaleza era una exigencia diaria. En ese clima de agotamiento y desasosiego, los gestos inquietantes de Arvin pasaron casi inadvertidos. Allison, centrada en sobrevivir al ritmo vertiginoso de su carrera, delegó en su entorno la gestión de las molestias, atribuyendo las señales de alarma a los excesos habituales de la fama. La acumulación de cartas, los regalos cada vez más extraños y la insistencia del admirador terminaron archivados como un riesgo improbable, una molestia menor que se resolvería con el tiempo. El éxito, lejos de blindar a Allison contra el peligro, la hizo más visible y, por tanto, más vulnerable. Lo que comenzó como una historia de triunfo personal se deslizaba, casi sin que nadie lo percibiera, hacia un territorio de incertidumbre y amenaza, donde la admiración y el resentimiento se entremezclaban de forma inquietante. Las señales estaban ahí, pero en medio de la euforia colectiva, pocos fueron capaces de verlas por lo que realmente eran. En la primavera de 2010, la vida de Allison Pratt parecía estar en el umbral de un nuevo comienzo. Tras meses de incertidumbre y desgaste emocional, la noticia de una audición para un proyecto cinematográfico de alto perfil devolvió a la actriz una ilusión que creía perdida. Se preparaba con una mezcla de nerviosismo y esperanza, consciente de que aquella oportunidad podía marcar un antes y un después en su carrera. Pero mientras ella se enfocaba en el futuro, otro proceso, mucho más oscuro y ajeno a sus planes, se desarrollaba a espaldas de todos. Arvin Kessler, para entonces, había cruzado una línea invisible de la que ya no habría regreso. Tras el distanciamiento de Allison respecto a sus mensajes y la evidente indiferencia con que el entorno de la actriz gestionó sus cartas y regalos, el joven experimentó una sensación de abandono que se transformó rápidamente en ira y frustración. Convencido de que las respuestas breves de Allison eran parte de un juego cruel, comenzó a fantasear con la idea de un encuentro definitivo, una confrontación que, en su mente, justificaría todos los años de espera y vigilancia. La decisión de buscar información privada no fue súbita, sino el resultado de una acumulación de obsesión y resentimiento. A través de foros en línea y contactos ocasionales, Arvin logró contratar a un investigador privado dispuesto a vulnerar la privacidad de Allison por una suma irrisoria. Los registros muestran que la entrega de la dirección, el teléfono y detalles sobre los movimientos diarios de la actriz se realizó en cuestión de días. El acceso a esos datos no representó un obstáculo serio, los sistemas de protección de la época, aún laxos, permitían que un desconocido se hiciera con la rutina de una persona pública casi sin esfuerzo. El siguiente paso fue todavía más calculado. Arvin, aislado de su entorno y ajeno a cualquier forma de contención emocional, comenzó a planificar el viaje a Helena. En su habitación, entre apuntes desordenados y restos de correspondencia, dejó una serie de notas que luego serían pieza clave en la investigación policial. Los escritos reflejaban un estado de ánimo fluctuante, desde la determinación fría y metódica hasta accesos de ira y desolación. Había listas de compras, indicaciones sobre cómo llegar a la vivienda de Allison, referencias a objetos personales y, finalmente, la mención explícita de un arma. El acceso a un revólver, obtenido mediante un tercero, completó el cuadro de alarma. Las gestiones para adquirirlo, disimuladas bajo el pretexto de practicar tiro deportivo,
pasaron inadvertidas en el entorno inmediato de Arvin. Nadie en su círculo social, escaso y poco atento, supo interpretar las señales de peligro inminente. Los días previos al viaje, el joven mantuvo una rutina aparentemente normal, asistía a clases esporádicas, hacía compras menores, paseaba por la ciudad. Solo las cámaras de seguridad de un comercio local registraron su presencia, la mirada ausente y el gesto apretado, mientras abonaba las balas con el dinero justo. En los informes policiales, los expertos reconstruirían más tarde el itinerario de Arvin con una precisión escalofriante. El trayecto en autobús, la llegada a la terminal de Helena, las caminatas nocturnas por las calles semidesiertas, la vigilancia silenciosa frente al edificio de Allison. Cada movimiento, cada pausa, hablaban de una determinación que solo el tiempo haría plenamente comprensible. Para Allison, el último barrote de seguridad ya había sido vulnerado sin que nadie, ni siquiera ella, pudiera advertirlo. La historia se acercaba a un punto de no retorno, donde la planificación fría y el azar cruel terminarían por coincidir. La mañana del 14 de mayo amaneció gris en Helena. Una luz pálida filtraba las cortinas del apartamento de Allison Wright, dibujando sombras suaves en las paredes mientras ella repasaba el texto de la audición más importante de su carrera. Apenas había dormido. El nerviosismo habitual antes de una prueba se mezclaba con el cansancio acumulado de los últimos meses y la sensación imprecisa de que algo, en el fondo, estaba fuera de lugar. En la cocina quedaba el aroma de café frío y la mesa seguía cubierta de notas, revistas y papeles, restos de una rutina que había dejado de sentirse segura. A esa hora, el edificio aún conservaba la calma del inicio del día. El ruido lejano del tráfico y los pasos dispersos en el pasillo eran los únicos indicios de que la ciudad ya estaba despierta. Allison bajó las escaleras con prisa, vestida aún con ropa cómoda, distraída por las frases que ensayaba mentalmente. En su cabeza repasaba escenas, instrucciones de su agente, posibles respuestas a preguntas que ni siquiera sabía si le harían. No prestó atención al timbre hasta que sonó por segunda vez, con insistencia. Era un gesto cotidiano, pero esa mañana resultó distinto. En la puerta, Arden Casler esperaba en silencio, con un pequeño paquete en la mano y una expresión confusa que ningún testigo supo describir con claridad. Había llegado temprano, después de recorrer varias veces la manzana, dudando sobre el momento exacto en que debía aparecer. Su aspecto, anodino y poco amenazante, no despertó sospechas entre los vecinos ni en el portero, que apenas lo vio de refilón a través del cristal. El primer encuentro fue breve y tenso. Allison, sorprendida por la presencia de un desconocido en el umbral, intentó mantener la calma. Aceptó el paquete, intercambió unas palabras amables y, siguiendo un impulso de autoprotección, cerró la puerta suavemente antes de subir las escaleras. Lo que no supo entonces, y lo que tampoco supieron quienes después reconstruirían ese día minuto a minuto, es que aquella no era una visita aislada, sino la culminación de una larga secuencia de señales no atendidas. En los informes posteriores, el relato de aquel primer contacto evidenciaría una inquietud difusa, un leve temblor en la voz de Allison y la mirada fija de Arvin, cargada de una expectativa imposible de interpretar en el momento. La mañana continuó en aparente normalidad. El edificio recuperó su rutina y la ciudad se llenó de sonidos habituales, el silbido del viento, el rumor de los motores, los saludos en la calle. Pero en la atmósfera quedó flotando una incomodidad silenciosa, una huella que solo el tiempo permitiría descifrar. Nadie, ni siquiera Allison, pudo imaginar que aquella puerta, una frontera tan sencilla como cotidiana, se había convertido en el escenario de un peligro real, apenas contenido por el azar y la costumbre.
El reloj avanzaba sin prisa esa mañana, sumergiendo el apartamento de Allison en un silencio que a ratos parecía protector y a ratos opresivo. Después del encuentro inesperado en la puerta, intentó volver a la concentración habitual antes de una gran audición. Pero cada pequeño ruido, un timbre lejano, un portazo en la escalera, el crujido de la madera bajo sus pasos, adquiría una resonancia especial, como si el aire estuviera impregnado de presagios. La segunda llamada al timbre llegó más de una hora después, cuando la inquietud inicial ya se había difuminado entre los ensayos y el ajetreo mental. Allison creyó, por un instante, que sería el mensajero esperado, tal vez el asistente de producción con los guiones. Bajó de nuevo las escaleras, esta vez sin el cuidado instintivo de antes. Abrió la puerta sin demora, ignorando la advertencia vaga que había sentido al amanecer. Del otro lado, la figura de Arden Castle reapareció, más rígida y trastornada que en el primer encuentro. El momento que siguió fue reconstruido después por la policía con una precisión escalofriante, la confusión en el saludo, el balbuceo incoherente del visitante, la breve tensión en los gestos de la joven actriz. Nadie oyó palabras claras, solo la súbita interrupción del silencio, un sonido seco que partió la mañana en dos. Los testimonios recogidos en el edificio hablaron de gritos breves, de un portazo precipitado, del eco de pasos apresurados en la escalera. Una vecina, que salió al pasillo a medias vestida, vio a Allison desplomada junto al marco de la puerta, los ojos abiertos y la respiración entrecortada. El aire olía a pólvora y a miedo. El atacante, por su parte, huyó a paso rápido y desordenado, perdiéndose entre los bloques grises antes de que nadie pudiera detenerlo. La llegada de los servicios de emergencia fue casi inmediata, pero no suficiente. Los paramédicos encontraron a Allison aún consciente, pronunciando palabras sueltas, apenas audibles, mientras la trasladaban a la ambulancia. El trayecto hasta el hospital fue un lapso suspendido entre la vida y la muerte, con médicos y enfermeros esforzándose por conservar ese hilo frágil. Pero la herida era demasiado grave y, en menos de una hora, la noticia de su muerte se extendió por el hospital, por los estudios, por Devero entero. En los días siguientes, la policía recogió pruebas, grabaciones, objetos abandonados. Los especialistas forenses establecieron el recorrido del agresor, desde la obtención del arma hasta el momento en que se perdió en el laberinto de calles anónimas. El expediente judicial se llenó de detalles, cartas no respondidas, notas obsesivas, registros de vigilancia. Los medios describieron la escena una y otra vez, buscando entender cómo una secuencia tan cotidiana había desembocado en la tragedia. El eco de esa mañana irreversible marcó para siempre el recuerdo de quienes, hasta entonces, creyeron que el peligro era un rumor distante, una advertencia ajena. La conmoción se instaló en Devero y se extendió como una onda silenciosa por todo el estado de Montana. El nombre de Allison Wright, hasta entonces sinónimo de esperanza y ascenso, quedó para siempre asociado a una tragedia difícil de comprender. Las calles del pueblo, antes escenario de celebraciones cada vez que la joven conseguía un logro, se volvieron lugares de duelo improvisado, flores y cartas se acumularon en la entrada de la casa familiar, velas encendidas resistieron las ráfagas de viento helado, y los vecinos susurraban historias, intentando armar un sentido donde solo había vacío. La investigación policial avanzó con rapidez. Los agentes siguieron la huella de Arden Castle hasta las afueras de Helena, donde fue detenido tras horas de búsqueda. Los interrogatorios, las pruebas recogidas en su apartamento y los análisis psiquiátricos componían un retrato perturbador de aislamiento, obsesión y una larga cadena de señales no atendidas. Los medios de comunicación analizaron cada detalle, el acceso a datos personales, la facilidad con la que un desconocido pudo acercarse tanto a una figura pública, los vacíos legales que permitieron la intrusión.
El proceso judicial, exhaustivo y seguido por toda la región, puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes viven bajo el escrutinio de la fama. Familiares, amigos y colegas de Allison ofrecieron testimonios marcados por el dolor y la incredulidad. Los expertos forenses desgranaron los movimientos de Kessler, reconstruyendo la secuencia de los hechos con una precisión inquietante. El tribunal, enfrentado a la magnitud de la pérdida y a la complejidad de la mente del acusado, debió decidir entre la enfermedad y la responsabilidad, entre el castigo y la prevención. El eco de la tragedia se transformó en acción colectiva. Asociaciones de víctimas y grupos de defensa impulsaron reformas legislativas para restringir la divulgación de información personal y fortalecer la protección de personajes públicos. Se revisaron los protocolos de seguridad en la industria del entretenimiento y se instauraron campañas de concienciación sobre los riesgos del acoso. La muerte de Allison, lejos de ser olvidada, se convirtió en un punto de inflexión que empujó a la sociedad a mirar de frente los peligros antes desestimados. En la memoria de Devereux, la figura de Allison permaneció suspendida entre el dolor y el agradecimiento. Los homenajes se repitieron año tras año, la escuela local renombró su auditorio en honor a la actriz, y los jóvenes, al mencionar su nombre, aprendieron a identificar el valor de los sueños y la fragilidad de la vida pública. Los padres de Allison, en un gesto sereno y firme, participaron en los debates que surgieron a raíz del caso, insistiendo en que la verdadera justicia no era la venganza, sino el cambio. Con el tiempo, la historia de Allison Pratt dejó de ser solo la crónica de una pérdida. Se convirtió en advertencia y en legado, una forma de recordar que, detrás de la admiración y la fama, se esconde una vulnerabilidad real. El dolor, si no puede deshacerse, al menos puede servir para evitar que otros crucen la misma puerta hacia lo irreversible. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.